Bienvenidos al episodio número 15 en Nada Nuevo. Hoy conversaremos con un director, actor, fundador de la agencia Vidiame y escritor a tiempo parcial. Le damos la bienvenida a David Hidalgo Moreno en Nada Nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿y cómo estás tú? O sea, estoy saludando tanto a los espectadores como a ti. Bueno, aquí estamos con frío, estamos en Lima, mes de julio, entonces hace un poco de frío. En cambio ya están con calor, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. De hecho, estamos en plena ola de calor. Se acaba la ola de calor el lunes o el martes o así. Por cierto, bella tierra, Perú, Lima. La verdad es que estuve hace un par de años. Me hubiera gustado volver, aunque fuera por trabajo de manera personal, pero el coronavirus no permite hacer muchos viajes ahora mismo. Y la verdad es que disfruté mucho de mi corta estancia allí y bueno, pues mando un recuerdo a todos los peruanos. Podría decir el tópico, ¿no? Que sé que os fastidia mucho porque se os asocia incorrectamente esta frase, ¿no? Chévere, pero no. No. Ya sé que aprendiste acá. Sí, y no, ya sé que no es propiamente peruana, ¿sabes? Se asocia mucho, pero... ¿Qué? ¿Perdona? No es peruana. Bueno, no sé, la asociaba más como a Ecuador quizás, ¿no? O también es vuestra. No, o sea, lo usamos mucho acá. Demasiado. Lo usáis mucho, sí. Entonces no sé si será nuestra. Y una, por cierto, que no sé si lo va a escuchar unas amigas que hice en Lima cuando estaba trabajando allí, que solían decir, eso ¿Qué? Sí que... Sí, lo escuché mucho, eso, ¿sabes? Eso, bueno, acá decimos asu. Así, aso, qué bueno. Qué bueno. Sí, asu. Son cositas bueno. acá de Lima. Bueno, mira, el día de hoy vamos a hablar un poco las dudas que tienen las personas que quieren ser guionistas, las personas que quieren estar escribiendo guiones por el resto de su vida y tienen estas dudas. También dudas que personas pues las pueden tener porque dicen, o sea, descubrieron que existe, porque hay gente que no sabe, ¿no? Y descubre que existe la posibilidad de ser guionista, ¿no? O sea, descubre que sí existe tal oficio, ¿no? Entonces, de la nada lo descubre y dice, ¿será que quiero hacer esto? ¿O será que no quiero? Entonces, vamos a averiguar el día de hoy, vamos a responder algunas preguntas y David nos va a ayudar con eso. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué cualidades tiene un guionista? ¿Cómo alguien se puede dar cuenta que quiere ser guionista? Pues básicamente tiene que medir 1,90 m, ser rubio y tener los ojos azules, con lo cual yo estoy descartado. Nada, es broma. Mira, es que es una pregunta que me resulta muy curiosa porque no hay una cualidad única. O sea, yo creo que la principal cualidad que tiene que tener alguien que quiera dedicarse a escribir guiones es tener mucha constancia, porque un guión no se escribe de hoy para mañana. Normalmente un guión son meses de pensar la historia, tienes que hacer un mapa o como mínimo darle muchas vueltas a la cabeza, tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, aunque sea una página cada día. De hecho, hay un guionista que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era, creo, Robert Cargill, si no me equivoco, que es el guionista que trabaja mucho con Scott Derrickson, que es el director de películas como Doctor Strange, ¿vale? O esta otra que hizo con Ethan Hawke, que ahora no me saldrá, estoy muy espeso, pero bueno, era un director que el exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, debutó con esta película y luego hizo unas cuantas más de terror y luego hizo Doctor Strange para Marvel. Pues el guionista que trabaja mucho con él, que creo que es Robert S. Cargill, no sé si estoy diciendo bien su nombre, creo que no, pero bueno, este hombre tiene un Twitter donde postea frases muy interesantes y había una que decía que si tú escribieras, vamos a poner 2 párrafos o media página cada día, o que si escribieras una sola página cada día, en 100 días tienes un guión de un largometraje, en que entonces teóricamente el año te da para escribir 3 guiones. Esto es tramposo porque realmente escribir un largometraje no es así. O sea, escribir un largometraje, a lo mejor un día vas a tener un arrebato de inspiración de que en un fin de semana vas a hacer 15 o 20 páginas y luego vas a estar 2 semanas pensando, madre mía, qué basura he escrito, lo vas a revisar, o a lo mejor no lo haces, pero estás pensando en
cómo salir de un callejón sin salida en el que tú mismo te has metido, ¿no? Escribiendo la historia. Pues a lo mejor un personaje que se ha metido en una situación que tú no sabes sacarle de ahí, ¿no? Pues esto pasa mucho. Entonces vas a estar 2 semanas pensando, meditando, y luego pues a lo mejor llegas a la conclusión el día que menos lo esperas, y a lo mejor pues en 5 días más tienes el guión acabado o no, porque hay escritores que son muy lentos, otros que son muy rápidos y muy eficaces. Va como va. Es que si hubiera una verdad universal, a estas alturas la saga Juego de Tronos, la saga literaria, ya estaría más que terminada. Y no es así, ¿sabes? Entonces, realmente no hay una verdad universal. Yo creo que lo que necesita un escritor o una escritora es mucha paciencia, mucha constancia, porque las historias no se escriben de hoy para mañana, tienes que estar ahí un poco todos los días, mucha asertividad hacia tu propio trabajo, es decir, no partir ni de que tu trabajo es magnífico, ni de que tu trabajo es basura, porque hay mucha combinación, ¿no? Es que se fluctúa mucho entre estos 2 estados, ¿no? Entre, guau, qué obra maestra he escrito, luego lo vuelves a leer, esto es lo peor del mundo, esto no lo va a comprar nadie. No es el fin del mundo, o sea, no suele ser ni una cosa ni la otra. Ni tu guión es una obra maestra, generalmente, y si lo es, no eres tú quien debes valorarlo. Esto tiene que valorarlo pues un analista de guión, productores, la persona que lo vaya a dirigir si no eres tú. O sea, son valoraciones que no debes hacer tú mismo. Estos feedbacks no te los tienes que dar tú, ¿vale? Ni los positivos ni los destructivos. Es algo que he ido aprendiendo. O sea, tú tienes que ser como un juez muy imparcial con tu trabajo y tienes que pensar en términos de problemas que tiene la historia y que debes resolver, en plan agujeros de guión, situaciones que son incoherentes, comportamientos inconsistentes de los personajes, etc. Tienes que ser muy analítico. Y si no lo eres tú, per se, tienes que volverte muy analítico, ¿vale? Tienes que volverte muy asertivo en el sentido de saber detectar dónde están los aciertos y las fallas y saber cómo potenciar lo bueno y cómo mitigar lo negativo, ¿vale? Pero sin tampoco caer en un estado emocional como demasiado fluctuante, ¿no? En plan, una sobredosis de euforia que te hace pensar que tu guión es una maravilla y luego, claro, cuando no te lo compran te preguntas, ¿pero por qué? ¿Es que hay alguien que está en contra mío? No, es que a lo mejor tu guión todavía le falta un poco de trabajo, o a lo mejor es porque el proyecto que has escrito no está acorde, y esto es una realidad muy dolorosa, que también me enlaza con el siguiente punto, que tienes que aprender a tienes que aprender a sobrellevar el rechazo, tienes que aprender a gestionar los no's. Igual que un actor tiene muchísima cantidad de noes a lo largo de su vida actoral, a lo largo de su vida profesional, un guionista también los tiene. ¿Por qué? Porque al final estás pidiendo que alguien dirija tu historia, que alguien compre tu historia, o sea, estás pidiendo vivir de lo que has escrito y te enfrentas a una competencia brutal. Entonces, es muy normal que vas a recibir muchos nos por el camino, ¿vale? Que, por ejemplo, la subvención que necesitas para estar un tiempo escribiendo no te la van a dar, que a lo mejor la residencia creativa, porque, bueno, ya sabemos, y quien no lo sepa, pues lo menciono ahora, que hay unos programas que se llaman residencias creativas, ¿vale? Las residencias creativas son programas que básicamente sirven, ¿vale? A veces son del gobierno, por ejemplo, el gobierno de España ofrece una, la Academia de Cine Español ofrece una, y luego pues hay pequeñas residencias que son organizadas por entes públicos, privados, ¿vale? Son como programas subvencionados o no, pero la mayoría sí están subvencionados, que lo que te ofrecen es un tiempo apoyo, en el sentido de que vas a tener un mentor que te va a supervisar el guión, que te va a hacer un análisis, que te va a acompañar, que te va a hacer un poco de coaching de por dónde tienes que llevar tu historia. Entonces, bueno, esto, claro, muchas veces muchos guionistas se presentan a estas subvenciones, a estas residencias, y lo que pasa muchas veces es que recibes un no, pero no es nada personal. Es importante pensar esto, no es personal, es que estás en un oficio que hay mucha competencia. Entonces, eso también es otro punto importante, y el tema de gestionar los noes y aprender a relativizarlos, porque muchas veces pasa que tu guión a lo mejor no está acorde con lo que se está demandando en la industria. A lo mejor tú estás escribiendo un western en España en un momento donde el cine no tiene dinero para financiar ese tipo de proyectos. Yo he hablado con gente que me han dicho, no, si es que si mi guión, hasta que yo no tenga 10 millones de euros no lo voy a financiar. Y yo pensando, 10 millones de euros, pero tú ¿qué has hecho hasta la fecha para poder demandar ese tipo de dinero, para poder solicitar ese tipo de dinero, ¿no? No ya a una productora, es que no han llegado ni a hablar con productoras, es que al universo, ¿cómo le pides 10 millones al universo de euros si no has hecho ni un cortometraje?
Yo llevo 15 años haciendo cine y algo que me he dado cuenta es que hay gente con mucha más experiencia que yo, gente con muchos más años de recorrido que yo, con muchos más premios y todavía no consiguen hacer ciertos proyectos realidad, porque es que es un negocio al final todo esto. También tienes que pensar en términos de qué es lo que quiere ver el público. O sea, claro que a lo mejor tu historia es algo que te apasiona, la quieres contar, necesitas escribirla y debes hacerlo. Si es algo que te apasiona, sácate eso de dentro, no te lo quedes ahí dentro, que no los compartas con nadie, pero tienes que aceptar que es posible que a lo mejor la industria no está pidiendo ese tipo de proyectos y o vas a tener que hacerlo más pequeño, ¿vale? O vas a tener que trasladarlo a otro medio. Pues esto también es importante, también tener esta mentalidad un poco abierta de decir, vale, si mi guión no me lo compran para hacer una película de pleno derecho, con 1 o 2 millones de dólares, de euros, o más incluso, ¿vale? En España se suele manejar un presupuesto de 1 o 2 millones de euros para las películas pequeñas, luego ya subes, ¿no? Por eso, pero en Estados Unidos me consta que es más. Normalmente la peli muy pequeña es la que cuesta $1 millón. Normalmente te vas a 10, 20 y son películas de medio low cost, ¿no? De medio presupuesto low cost. Pero el tema es que quiero decir es que tienes otras opciones, porque yo, por ejemplo, con una idea para una película que tenía, la convertí en una novela y la autoedité en Amazon, que es Las muletas del Quijote. Ya salí explicando el vídeo, ¿no? O sea, hice un vídeo explicando por qué había hecho esto. ¿Por qué lo hice? Porque yo hacía mucho tiempo que tenía esa idea en la cabeza, pero yo sabía en ese momento, en 2016, que no tenía ni el dinero ni los recursos para hacer esta película en condiciones. Y no era algo que yo pudiera hacer por poco dinero. Entonces dije, mira, voy a escribir esta historia, voy a compartirla en formato literario y lo que voy a hacer es, también de paso, la lean 1, 2, 15, 20 personas. Al final la leyeron más, pero no tenía muchas expectativas, ¿vale? Porque cuando te autoeditas en Amazon hay poca prensa, hay poco marketing. Realmente todo te lo tienes que generar tú, ¿vale? Ya no sé que hagas una campaña de marketing muy potente, venderás bastante poco, ¿vale? Generalmente es así. Entonces, lo que quería haciendo esto no era tanto vender copias ni ganar dinero, era como comprobar si la historia funcionaba. Porque claro, ¿para qué me voy a molestar en levantar un proyecto, en escribir el guión, armar el dossier, rodar un teaser, hacer todo el paquete, ¿no?, de venta del proyecto, si luego a lo mejor resulta que lo primero que es necesario, que es que la historia funcione, que la historia enganche al público? Y claro, en mi cabeza funcionaba muy bien, pero yo no sabía si eso iba a funcionar leído, ¿no? Entonces, bueno, pues fue como una prospección de mercado, fue como un estudio de mercado y cuando comprobé que la gente reaccionaba muy positivamente, dije, vale, aquí hay una posible película, mejorando la historia, pero, bueno, hay una posible película. Pues si no consigues hacer tu guión realidad en forma de cine, oye, escribe una novela y lánzala en Amazon. Haz una obra de teatro. Haz una serie, por ejemplo, una audioserie. Ahora se está viendo mucho esto, audioseries, podcasts ficcionados. O sea, yo creo que hoy en día no hay excusa para no hacer y no contar historias. Entonces, esto es importante también, tener la conciencia de que el abanico es mucho más amplio que simplemente hacer cine. Hoy en día todo se piensa en términos de contenido y es importante también tener esta visión, ¿no? De hecho, hay una serie muy interesante que me habló un amigo el otro día de ella que se llama Calls. Esta serie la produce Apple, ¿vale? Y es una serie que está principalmente basada en llamadas. Cada episodio es una llamada, son como 15 minutos, episodios de 15 minutos, y son actores potentes, pero casi todo es llamadas de teléfono, ¿vale?, que sustentan la trama. Hay que pensar hoy en día en este tipo de ideas, en qué no están haciendo los demás, qué está pidiendo la industria, cuáles son los hábitos de consumo de los espectadores. O sea, hay muchas cosas en tener en cuenta. Ser guionista es mucho más que escribir. Muchas veces escribir es como la última parte del proceso. Claro, y justamente eso va a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un escritor de libros y un guionista? Pues la diferencia principalmente es un tema técnico, ¿vale? Tú cuando escribes una novela, normalmente, de hecho hoy en día ya hay muchas plantillas, ¿vale?, que te puedes descargar tanto en la plataforma de Amazon,
sea, te hablo de plantillas pues del paginado, ¿no? Del tamaño de página, los márgenes, todo, ¿no? Pues hay muchas plantillas hoy en día que te puedes descargar. Escribir una novela básicamente, de hecho tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo sobre esto, creo que se llama Cómo se adapta una novela a cine y en ella explico las principales diferencias, pero por darte una pincelada, ¿vale? Cuando tú escribes una novela o un relato, una crítica, un ensayo, lo que sea, normalmente es algo más... incluíamos también posts de blog, que hoy en día se lleva mucho, es algo como más, valga la redundancia, literario, es como muy tal como lo redactarías tú, ¿vale? De hecho, cuando tú escribes, por ejemplo, una novela, tienes que encontrar tu estilo, ¿vale? Por ejemplo, si tú buscas una narración un poco más fragmentada, pues son frases cortas. Si buscas una narración como más pausada, que se regodean los detalles, pues entonces haces párrafos un poco más largos, pues con mucha más cantidad de detalles, etcétera, ¿no? Depende de si quieres evocar imágenes, si quieres evocar sentimientos, o sea, hay toda una técnica, ¿vale? De hecho, es recomendable antes de empezar a escribir lo que sea, que hagas algún curso, aunque sea breve, de escritura creativa, de escritura de relatos. Hay muchos cursos de este tipo, ¿vale? Tanto online como presenciales. En cuanto a guiones, en cambio, hay una diferencia que es muy importante, que es el formato, ¿vale? Tú cuando escribes un guión, para empezar la tipografía es completamente diferente. Si, por ejemplo, con una novela pues usarías tipografías que se llaman con serifa, ¿vale? Tipo Times New Roman, por ejemplo, es la más conocida en este sentido, ¿vale? O sea, las tipografías con serifa son estas que tienen así como... que hacen como esta forma, no sé si se está viendo, ¿no? Como que en los extremos tienen como un palito, ¿no? Como un pequeño... que son como con más floritura, ¿no? En cambio, por ejemplo, en los guiones normalmente se usa una tipografía que es muy parecida a la que se usaba, a las que se sacaban antes las máquinas de escribir, ¿vale? Y esta es una tipografía que te viene por defecto en programas como Celtics, como Final Draft o, por ejemplo, ¿cómo se llama este programa? Trelby, que es un programa que es gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de tipografías, ¿vale? Sí que puedes encontrar una muy parecida en Word y, bueno, pues descargártela y tal, pero sigue habiendo un problema, que es el formato de la página, ¿vale? Los márgenes, las acotaciones, ¿vale? O sea, esto realmente cuesta un poco entenderlo si no tienes un guión delante, ¿no? Si no lees un guión. Pero se ve muy claramente. Cuando ves un guión y ves una novela y las pones al lado el uno de la otra, no tiene nada que ver, ¿vale? Las acotaciones, cuando un personaje habla, o sea, todo es muy diferente en ese sentido, ¿vale? Entonces, es importante, sobre todo, dominar el aspecto técnico. Si vas a escribir guiones, es recomendable, aparte de que uses un programa homologado, un programa oficial, ¿vale? No tiene por qué ser, insisto, de pago, ¿eh? Hay opciones gratuitas bastante buenas, pero tienes que intentar usar un programa lo más homologado posible, que ya venga con sus plantillas, y luego también está un tema de cómo escribes la historia. Por ejemplo, en un guión, muchas veces, sobre todo en guionistas que dirigen sus propios guiones, pero también en guionistas amateurs, hay descripciones en plan, y la cámara pasa de la ventana, no sé qué. Eso jamás tiene que estar en un guión. En un guión literario no. Para eso está el guión técnico. El guión técnico sí que tiene que ya mencionar dónde va a estar la cámara, dónde va, si hay traveling, si hay movimientos, etcétera, todo, ¿vale? Todo el aspecto técnico. Pero en el caso de los guiones literarios, no, porque en el caso de los guiones literarios, muchas veces la productora te va a comprar la historia, pero no te va a comprar a ti. No va a... O sea, probablemente no vas a dirigir tú esa historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque a no ser que tú seas un autor, ¿no? Un autor que ya tiene cierto recorrido, pues dirigiendo sus propios guiones y que pues ya la productora dice, bueno, esta persona ya es el pack completo, ¿no? Y pues le estoy pagando como guionista y como director, ¿no? O directora. Entonces, a no ser que sea ese el trato, muchos guionistas, por lo general, ellos mismos o ellas mismas ya aceptan que lo va a dirigir otra persona, ¿vale? O quieren incluso que lo dirija otra persona porque tienen las competencias para escribir, pero no para dirigir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a un director, una directora, le sienta muy mal que en un guión ponga, es que la cámara pasa de aquí para allá. No, esto no es tu trabajo. Tu trabajo como guionista es construir una historia bien planteada, bien construida, con buenos giros, si es que quieres tenerlos. Hay historias maravillosas que no tienen muchos giros, ni tienen la estructura de actos, esto ya es muy relativo, ¿vale? Pero un guión bien construido, con buenos personajes, unos diálogos que sean ricos, profundos,
pero tu trabajo no es decirme cómo tengo yo como director o directora cómo tengo que mover la cámara. Esto no es tu trabajo, ¿sabes? Porque muchas veces cuando uno lee el guión ya le evoca unas imágenes. Y esto es algo muy personal. A mí, a lo mejor puedes darnos a dos directores a leer el mismo guión y nos dices, haz un storyboard ahora y te vamos a hacer un trabajo completamente diferente, porque cada uno tiene su propia sensibilidad y su propio estilo. Entonces, es algo importante también saber cómo escribir una historia. Por ejemplo, los guiones muchas veces son párrafos más cortitos y se intenta tampoco no detallar mucho, a no ser que sea imprescindible para la historia. En plan, por ejemplo, la casa del protagonista. Pues la casa del protagonista tiene un retrato de la madre ahí de fondo y unas cuantas plantas, no sé qué. Si es importante, si son detalles importantes, en plan algo que el protagonista mira, en plan, el espejo está roto, vale, ponlo. Hay un retrato del padre de familia que preside toda la sala, ponlo, es porque esto es importante, son cosas importantes para entender a los personajes. Pero si son cosas de atrecho, no te regodees demasiado en escribirlas, porque por lo general eso también lo va a decidir el departamento de dirección de arte. El departamento de arte lo va a decidir. Es que hacer una película es un trabajo de equipo. No todo pasa por el guión. El guión es una pieza súper importante. De hecho, creo que era Hitchcock que decía, para hacer una película necesito 3 cosas: un guión y un guión, ¿vale? Entonces, sí, es muy importante. Es muy, muy raro hacer una gran película de un mal guión. Hay algún caso, pero nunca ha sido un proceso agradable. Y sin embargo, es muy fácil hacer una mala película de un buen guión. Entonces, es súper importante también que el guionista entienda que es parte de un todo, que no todo empieza y acaba con su trabajo. Tiene que aceptar eso, porque muchas veces lo que se va a encontrar, por ejemplo, es que a lo mejor su guión no lo van a dirigir bien y también tienes tú también que aprender a desconectar. Vale, mi guión estaba genial, pero yo he hecho todo lo que he podido. Ahí ya ha sido la productora que no ha puesto el suficiente dinero, ha sido el director que no era la persona adecuada para dirigirlo. Hay muchos factores. Los actores pueden ser los actores. A lo mejor un solo actor hace que tu guión parezca malo. ¿Por qué? Porque no recita bien las frases, porque no le da las inflexiones adecuadas. Es importante también saber esto, pero sobre todo es un tema técnico. La diferencia entre un escritor de novelas o ensayos y un guionista es el tema técnico, formato y cómo explicar, cómo transmitir la historia, ¿no? Pues intentar ser más conciso. Y una cosa que es muy importante, que es show, don't tell. Muestra, pero no me hables de ello, ¿vale? Esto es algo que es súper importante. Un guión va a ser trasladado en imágenes y en sonido. Entonces, si todo el rato los personajes están con una verborrea incansable, explicando la historia en vez de mostrarla en imágenes, tienes una película aburrida entre manos. Tienes una película demasiado verbosa, demasiado hablada y posiblemente aburrida. Y que probablemente te van a pedir o que reescribas tú o va a ser reescrita por alguien más. Porque es que al final el cine es un medio audiovisual y esto es algo que es una gran diferencia respecto a la escritura de libros. No sé si esto contesta mucho a tu pregunta, es que es complejo, es complicado. Sí, claro, y justo hay una parte en la que hablaste que los guionistas, o sea, no escriben entonces en Word, en realidad. Entonces, no deberías presentar a una productora un guión en Word. A ver, si tienes una plantilla, que también las hay, que formatea perfectamente tus guiones en Word, puedes intentarlo, pero yo es que a mí cuando me presentan un guión en Word, por lo general es que no suelo ni leerlo, porque ya me da a ver que esa persona, probablemente ese guión va a estar lleno de faltas, porque es que se suele cumplir, ¿sabes? Esto es súper importante. Si vais a presentar un guión, pedid a alguien que os lo revise, porque me he encontrado muchas veces guiones que me los han enviado a mí, que yo ni siquiera soy productor, pero es lo típico que te lo mandan para pedir feedback o porque piensan que tú les puedes ayudar. Bueno, pues que menos que darle un vistazo, ¿no? Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que yo priorizo mucho dependiendo de la sinopsis que me mandan. Si la sinopsis me engancha, entonces a lo mejor me tomo un día para leerme el guión, porque yo es que voy muy liado, no es por hacerme lo importante, para nada, es que este es un oficio que te quita mucho tiempo, entonces es complicado poder leer todos los guiones que a veces recibo, ¿no? Pero es muy importante respetar el tiempo de la persona a la que le vas a enviar el proyecto. Entonces, súper importante que alguien os revise el guión en algún momento y, por favor, que no sea ni vuestros padres ni alguien que os quiera mucho. Por favor, pedirle a alguien que sea muy objetivo, que revise vuestros guiones y que tenga conocimiento técnico. Porque claro, es que
es complicado, es muy complicado a veces detectar tus propios errores. A mí me pasa que haciendo lecturas de guión con los actores me doy cuenta de, me caches, ahí iba un acento. Y estaba revisado 40.000 veces. Pero es lo típico, que como un guión es una página blanca con todo el texto negro, con la misma tipografía y todo como muy junto, a veces se te olvida meter un solo acento, ¿sabes? Entonces estas cosas, una visión externa te ayuda a detectarlas. Entonces los analistas de guión son importantes. Y no tienes por qué tampoco pagar un gran dineral por un análisis de guión. A veces hay plataformas que te lo hacen por relativamente poco dinero, puedes pedírselo a algún amigo o amiga que tengas que estudie cine, o sea, no sé. Pero es importante porque a veces detectas problemas que tú estás demasiado dentro de la historia y no los ves. Porque muchas veces nos enamoramos demasiado de nuestras historias. Pero el tema que tú dices de presentar un guión en Word, no. Yo recomiendo mucho descargarse un programa gratuito de escritura de guiones, mirarse unos cuantos tutoriales en YouTube, que hoy en día toda la información está en YouTube, y aprender a utilizarlo y luego ya pues ir escribiendo. Aunque vuestros primeros guiones sean objetivamente malos, no digo que lo vayan a ser, pero aunque lo puedan resultar, que a lo mejor escribís algo con toda la pasión del mundo, se lo pasáis a algunos compañeros y os dicen esto es horrible, no os desaniméis. Todos empezamos por algo, ¿vale? Y esta postura elitista de, bueno, es que lo que has escrito es malo, no vales para esto, no me gusta mucho. Me parece como sentenciar a alguien antes siquiera de que esta persona pueda empezar a andar. Hombre, si llevas 15 años y lo que escribes es igual de malo o peor que lo que escribiste hace 15, tienes que empezar a hacer una reflexión de si vales para esto. Me sabe mal, pero tienes que empezar a hacerlo. Oye, que si escribiendo eres feliz, pues sigue. Probablemente no lo vas a vender o no van a salir buenas películas. Pero bueno, si tú eres feliz, haz lo que te haga feliz. Esto es así, ¿sabes? Porque al final todos tenemos una sola vida, ¿sabes? Es algo que la ciencia hasta ahora es lo que ha demostrado. Solo tenemos una vida y hay que hacer lo que nos hace felices, ¿no? Pero yo creo que todos evolucionamos de algún modo. Entonces, nadie empieza siendo grande. Si tú miras la trayectoria de las personas a las que ahora admiramos, todos y todas empezaron por algo. Y generalmente era escribiendo guiones que eran flojitos, haciendo películas muy pequeñas. Se aprende, es que todo esto se aprende y los años van dando mucha sabiduría, entonces, y mucha técnica, que es incluso más importante que la sabiduría, ¿no? Entonces, y que vayan escribiendo. Las personas que quieran escribir, mi consejo es que escriban, que se equivoquen y que se lo tomen como un deporte o como ir al gimnasio. Al principio tu técnica no es la correcta, al principio te equivocas, te haces daño, pero luego poco a poco le vas cogiendo el tranquillo, ya vas poco a poco levantando más peso, vas haciéndolo mejor, ¿no? Eres cada vez más ágil y llega un momento en el que dices, wow, es que ya ni me acuerdo de lo que me costaba antes. Y esto también es importante y creo que es un pensamiento bastante reconfortante, ¿no? O sea, creo que es incluso bastante motivador, ¿no? Pensar esto.